Buenos días, niños. Espero que todos se encuentren bien, con salud, con la gracia de Dios. Hoy voy a ser yo su maestro y la lección que vamos a ver es Dios los vistió con túnicas de pieles. Para comenzar, vamos a entonar primero una alabanza y después oraremos juntos. Adán y Eva vivían en un jardín. Dicen que entonces el hombre era muy feliz. Pero un día se acercó un viborín. Ella le dijo: Eva, ven a estar. Y ella leyó: Eva, si comes la manzana, serás más inteligente. Víbora, no puedo hacer eso. Dios no está de acuerdo. Tiene miedo que ustedes sean más inteligentes que él. Come y vas a ver. Adán y Eva vivían en un jardín. Dicen que entonces el hombre era muy feliz. Pero ese día que se acercó el viborín, Eva comió y Adán la siguió. Víbora, comimos la manzana, queremos ser más inteligentes. Como me creyeron la mentira, ahora yo me muero de risa. Víbora, comimos la manzana, queremos ser más inteligentes que él. Adán y Eva vivían en un jardín. Desobedecieron y se tuvieron que ir. Y terminó. Muy bien, niños. Vamos a comenzar con la lección del día de hoy, orando a nuestro Dios. Por favor, vamos a juntar nuestras manos, cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia que has tenido para cada uno de nosotros, guardándonos hasta el día de hoy, también permitiéndonos poder escuchar tu palabra en la iglesia. Te pedimos para que en este tiempo seas tú con nosotros, abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder comprender tu palabra y tu voluntad aún más para nuestra vida. Sé tú con nosotros en este tiempo, por favor, Padre. También asimismo, enseña correctamente a los niños de tu palabra para que puedan llevar una vida correcta ante ti. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de la escuela dominical. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Bueno, niños, el tema de hoy, Dios los vistió con túnicas de pieles, ¿verdad? Este es el tema que vamos a aprender el día de hoy. Para esto vamos a recordar también algunas clases que hemos tenido anteriormente. Todas las creaciones de Dios fueron perfectas y lo suficientemente buenas ante los ojos de Dios. Todo lo que Dios creó fue bueno. En particular, los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Fueron la mejor obra y la obra maestra y la pareja de amor de Dios. Entonces también Dios bendijo al hombre y a la mujer y les dio la autoridad para gobernar y guardar todas las cosas que había en él. Recordemos que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, pero
Recordando la clase anterior, niños, ¿cuál fue el primer mandamiento de Dios para el hombre en Edén? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerda qué vieron con el maestro Juanito? ¿Alguien recuerda, niños? ¿Cuál fue el primer mandamiento de Dios para el hombre en Edén? Vamos a ver en la pantalla y leamos juntos. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el mandamiento que Dios mandó a los hombres en el huerto del Edén. Ciertamente, los hombres deberían haber obedecido a Dios por amor, porque Dios ha creado todas las cosas para Adán y para Eva. Entonces, para mostrar el amor de Adán y Eva hacia Dios, podía ser mostrado a través de la obediencia, ¿verdad, niños? Ciertamente, la obediencia es la manera de mostrar el amor a Dios. ¿Será cierto o no? Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Pero recordemos, niños, que aunque nosotros somos hechos a la imagen de Dios, somos criaturas de Dios. Dios es el creador y nosotros somos su creación. Por eso, cada uno de nosotros debemos mostrar siempre amor, agradecimiento y dar la gloria a Él por medio de nuestra obediencia. La obediencia que Dios quiere no es una obediencia forzada u obligada, como si fuéramos un robot. Dios quiere que nosotros le amemos, le sirvamos y obedezcamos voluntariamente. Por eso, aunque existe la posibilidad de pecar, de desobedecer, nos dio la libertad de elegir hacer o no hacer. Por eso, Dios nos mandó. Jehová Dios mandó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La manera de mostrar el amor hacia Dios era a través de la obediencia voluntaria al mandamiento de Dios. Este fruto de la conciencia del bien y del mal era la única regla y la prueba determinada por Dios para mostrar el amor del hombre hacia Dios por medio de la obediencia. Esto lo aprendimos bien la semana pasada, ¿verdad? Con el maestro Juan. Recordemos, niños, Adán y Eva estaban en el huerto de Edén. Habitaban juntamente con Dios, pero lamentablemente Adán falló en esta prueba que trajo el pecado y la muerte a este mundo como consecuencia. Además, toda la humanidad y todas las criaturas nacidas en Adán están sujetas bajo la misma condenación y la muerte. Recordemos que Adán y Eva comieron del fruto que Dios mandó no comer. Eva, siendo engañada por la serpiente, ha visto el fruto que Dios mandó no comer. Ella lo tomó y ¿qué hizo, niños? Lo comió, ¿verdad? No solamente lo comió ella, sino que también Eva ha ofrecido este fruto ¿a quién, niños? A su esposo Adán, ¿verdad? Y Adán también comió de este fruto. Al momento de que ellos comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, al momento en que ellos desobedecieron a Dios, fueron abiertos los ojos de ambos y ellos supieron que estaban desnudos.
y sintieron gran vergüenza, niños. Entonces, ellos hicieron delantales de hoja de higuera para cubrir su vergüenza. Como estaban desnudos y ahora sabían, ellos sentían vergüenza. Por eso hicieron estas hojas, estos delantales de hojas de higuera. Ellos tomaron estas hojas y cosieron sus ropas con hojas. Pero lamentablemente, pues, no son buenos vestidos, ¿verdad? Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios en el huerto, niños. Cuando Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, ellos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Dios preguntaba, Adán, ¿dónde estás? Pero Adán se había escondido, ¿verdad? Pero Dios conocía bien dónde estaba. Por eso también Dios y Adán se encontraron y Adán dijo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. También Dios le preguntó, ¿verdad? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? En ese momento, ¿qué hizo Adán? Adán le echó la culpa a Eva, niños. Y Eva, también al escuchar que le echaban la culpa, le echó la culpa a la serpiente. Dios también castigó a Adán y a Eva por la desobediencia. Adán tuvo que trabajar duro todos los días de su vida para comer. Eva tuvo que dar con dolor a sus hijos. A partir de ese momento, también ellos recibieron el castigo de Dios, pero también Dios les dio la promesa de salvación. Dios también les vistió con las túnicas de pieles. A pesar de que habían cometido un pecado, Dios les amaba mucho. Por eso les hizo las túnicas de animales para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza. Después de esto, también ellos han sido expulsados, echados del huerto de Edén. Hoy, a través de este pasaje bíblico, aprenderemos, Dios vistió con túnica de pieles a Adán y Eva. A través de esta lección también vamos a tener la lección para nuestra vida. Adán y Eva, niños, ¿qué intentaron cubrir, niños? ¿Qué intentó cubrir Adán y Eva? ¿Ellos qué intentaron, niños? ¿Pusieron atención o no? Ellos se dieron cuenta al momento de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaban ¿qué? Desnudos, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, versículo 7 dice, entonces fueron cubiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Niños, si salieran a jugar a la calle con sus amigos sin ropa, ¿se sentirían muy alegres y contentos? Creo que tendríamos un poco de vergüenza, ¿no? Y no saldríamos a la calle así. Adán y Eva conocieron que estaban desnudos. Por eso tuvieron gran vergüenza ante Dios. ¿Con qué intentaron cubrir su vergüenza? ¿Con qué intentó Adán cubrir su vergüenza, niños? Vamos a ver tres opciones. Adán intentó cubrir su vergüenza con hojas de higuera, con rosas o con piel, niños. Vamos a ver cómo se vería Adán con estas tres vestimentas.
¿Cuál de estas niños, con cuál de estas tres, Adán intentó cubrir su vergüenza? ¿Quién dice número 2? Oh, creo que 2. No. No, Adán y Eva no intentaron cubrir su vergüenza con rosas. No. Adán y Eva intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, como nosotros leímos en Génesis capítulo 3, versículo 7. Leamos nuevamente, niños. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Con qué intentaron cubrir su vergüenza, niños? Con hojas de higuera. El hombre intentó hacerse unos delantales con las hojas de higueras, ¿no? Pero Dios sabía que esta es una manera que muy eficiente. No. Por eso, ¿con qué Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva, niños? Dios, ¿con qué cubrió la vergüenza de Adán y Eva? Vamos a ver nuevamente las opciones. Está las hojas de higuera. Lo vistió con unos jeans o con piel. ¿Cuál de estas tres opciones fue con la que Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva, niños? ¿Dios también intentó cubrir su vergüenza con hojas de higuera, niños? No, no fue así. No. Con los jeans tampoco, sino con túnicas de pieles. Por eso, vamos a leer juntos este versículo, niños. En Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Con qué vistió Dios a Adán y Eva, niños? ¿Con qué tapó su vergüenza? ¿Con la túnica de piel? Sí. No fue con la túnica, no fue con las hojas de higuera. Mire, los Adán y Eva intentaron cubrir su vergüenza con las hojas de higuera, pero las hojas por un momento están verdes, pero pasando un rato, estas se marchitan, se endurecen, se rompen y se caen. Entonces, la manera que Adán y Eva intentaron para cubrir su vergüenza no era la correcta, no fue eficiente. Así como un árbol de repente está lleno de las hojas, también pasando el tiempo, estas se marchitan y se caen y queda desnudo. Asimismo, Adán y Eva intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, pero estas pasando el tiempo se marchitarían y se caerían. Por eso, esta manera no es la correcta. Esta manera no funciona para cubrir su vergüenza. Y Dios lo sabía, niños. Por eso, ¿Dios con qué tapó la vergüenza de Adán y Eva, niños? Con túnicas de pieles. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Dios ha dado a Adán y a Eva la túnica de piel, la cual cubre perfectamente la vergüenza de ellos. Dios amaba tanto a Adán y Eva que quería cubrir su vergüenza. Por eso, para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, tuvo que morir un animal. ¿Para qué?
para extraer la piel y hacer la túnica a Adán y a Eva. Un animal tuvo que morir para poder cubrir la vergüenza de ambos. Miren, debemos pensar, niños, y reflexionar. Recordemos que Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza. Por medio de las hojas de higuera, Adán y Eva intentaron cubrir su pecado delante de Dios. Por eso, las hojas de higuera nos simbolizan las obras. Muchos de nosotros podemos pensar que a través de ser niños bien portados, ser niños buenos, podemos ir al cielo. Que por medio de nuestras buenas obras podemos entrar al reino de Dios. Pero ¿saben qué, niños? Nuestras obras no siempre son buenas. Nuestras obras también a veces son, ¿qué? Malas, ¿no? A veces cometemos maldades, a veces pecamos, ¿no? Molestamos y a veces también desobedecemos en casa, ¿no? No siempre nuestras obras son buenas. Por eso, así como las hojas de higuera que se marchitan, se rompen y se caen, no puede cubrir el pecado, no puede cubrir la vergüenza. Asimismo, nuestras buenas obras no pueden cubrir nuestro pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Veamos muy bien aquí las letras en rojo, niño. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras, ninguna persona, ningún niño puede ir al cielo. Porque a través de las obras no puede ser cubierto perfectamente el pecado. Así como Dios sabía que Adán y Eva no podían cubrir su vergüenza, su pecado, con las hojas de higuera, Dios también sabe que a través de nuestras obras no puede ser cubierta nuestra vergüenza, nuestro pecado. Niños, recordemos, Dios con qué tapó la vergüenza de Adán y Eva, con la túnica de piel, ¿verdad? Para ello, un animal como un cordero tuvo que morir para dar su piel para que Adán y Eva fueran cubiertos perfectamente. Esta túnica de piel simboliza a Jesús. Ahora, Jesús es quien puede cubrir nuestra vergüenza completamente, quien puede cubrir nuestro pecado totalmente delante de Dios. En San Juan, capítulo 1, versículo 29, nos es explicado esto, niños. Vamos a leer juntos, fuerte y despacio. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Niños, recordemos Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva con las túnicas de piel. Y esta túnica simboliza a Jesús, que también cubre nuestra vergüenza, nuestro
pecado, ¿no? Las letras rojas dice, Jesús quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Recuerde, hay las túnicas de piel que tapa el pecado, la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, también asimismo, Jesús es quien ha quitado mi pecado, es quien ha cubierto mi vergüenza ante Dios. Dios cargó en Jesús que mi pecado, ¿verdad? ¿Dios cargó su pecado en Jesús, niños? Sí, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todos los niños. Jesús llevó mi pecado y el pecado del mundo. No solamente el nuestro, niños, sino el de todos los niños, el de todas las personas. Por medio de la muerte de Jesús fue pagado, fue cubierto nuestro pecado, nuestra vergüenza ante Dios. Jesús fue juzgado por mí en la cruz, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué Jesús murió en la cruz, niños? Murió por ustedes. Murió por ustedes, por mí. Él fue juzgado por nuestro pecado, por su pecado. A través de su muerte y de su sangre ha sido cubierto nuestra vergüenza, nuestro pecado. Por eso Jesús cumplió la salvación. Por eso en la cruz, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Jesús fue castigado por mí, por ustedes, niños. Por eso, recordemos, niños, Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Dios cubrió el pecado de Adán y Eva con las túnicas de pieles, ¿verdad? Ahora, Dios nos ha dado a nosotros una vestidura de salvación. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios ya nos vistió con vestiduras de salvación, niños. ¿A través de quién? A través de Jesús, quien murió en la cruz para cubrir nuestro pecado. Ahora en la escuela dominical hay niños que todavía piensan que pueden ir al cielo a través de sus obras. Hay niños que todavía piensan al principio como Adán y Eva, que a través de sus obras, de portarse bien, de ser buenos niños, de no decir groserías, pueden ir al cielo. Pero las hojas de higuera cubrieron perfectamente la vergüenza de Adán y Eva, niños. No. También en la escuela dominical ya hay los niños que tienen su vestidura de salvación por medio de Jesucristo, quien han creído en el perdón del pecado a través de la muerte y resurrección de Jesús. Ya están vestidos. ¿De qué están vestidos, niños? Están vestidos de vestiduras de salvación, ¿no? Ha sido cubierto su pecado con la túnica de piel. Por eso,
Para ir al cielo, niños, podemos ir a través de nuestras obras. ¿Podemos cubrir nuestra vergüenza, nuestro pecado? No, no es así. Nuestro pecado y nuestra vergüenza es cubierta solamente por medio de Jesús. Ahora, nosotros también debemos pensar, niños, debemos reflexionar si nosotros somos los niños que tenemos las vestiduras de salvación. ¿Cómo me comporto cuando peco? ¿Cuál es mi actitud ante el pecado, niños? Cuando nosotros cometemos pecado, ¿nos escondemos como Adán y Eva? Porque cuando ellos pecaron y escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, ¿qué hicieron? Se escondieron, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo nos comportamos cuando pecamos? Cuando pecamos o cuando cometemos la travesura, ¿le echamos la culpa a alguien más, niños? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento ante Dios, niños? Nosotros debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón a Dios. Recordemos, Adán, ¿a quién le echó la culpa, niños? Por haber comido, por haber desobedecido, por haber pecado. ¿A quién le echó la culpa? ¿A la serpiente? No, a Eva, ¿no? ¿Y Eva le echó la culpa a quién? A la serpiente, ¿no? Nosotros no debemos tener este comportamiento y actitud, sino que debemos aceptar y debemos confesar ante Dios nuestro pecado, nuestra desobediencia. Veamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer juntos, niños, fuerte y despacio. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer, niños? ¿Qué comportamiento, qué actitud debemos tener cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros cometemos algo mal, niños? Debemos orar a Dios y confesar nuestro pecado. Dios es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos. No debemos tener la misma actitud que tuvo Adán y Eva y echarle la culpa a alguien más. No. Hoy, niños, el tema que aprendimos es Dios los vistió con túnicas de pieles. Recordemos que por medio de las obras no podemos cubrir nuestro pecado, niños, sino que solamente por medio de el manto de salvación, la vestidura de salvación, por medio del Cordero de Dios que es Jesús, puede ser cubierto nuestro pecado una vez y para siempre. Y la postura que debemos tener cuando nosotros cometemos pecado es arrepentirnos y confesar nuestro pecado ante Dios. Y Él nos perdonará. Hoy hemos visto, Dios los vistió con túnicas de pieles, niños. Espero que por favor puedan repasar con sus padres esta lección para que no lo olvide. Y nos estaremos viendo la próxima ocasión en otra clase más, niños. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos a nuestro Padre Dios. Recordemos
Juntemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Dios Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia que has tenido para nosotros. Nosotros pensábamos que por medio de nuestras buenas obras, por portarnos bien, podíamos ir al cielo, pero solamente por medio de Jesús ha sido cubierto y pagado nuestro pecado para siempre. Te damos gracias, Padre, por permitirnos conocer esta gran verdad. Permite que cada uno de los niños pueda entender tu verdad correctamente y que pueda tener la seguridad de ir al cielo a través de la salvación tan preciosa que has dado a cada uno de nosotros. Guarda y cuida a los niños, Padre. Permite que puedan acercarse más a tu palabra para que puedan crecer en tu amor, en tu iglesia. Mi Dios, oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Muchas gracias, niños. Cuídense mucho y nos vemos la próxima vez. Nos vemos.